Bien, primero que nada, al comenzar, quiero darles un mensaje. Creo que ya probablemente sus docentes de prácticos han estado comunicando con ustedes. La facultad ha decidido, se creó una comisión especial para estudiar el asunto del comienzo de los prácticos, y allá la comisión decidió que todavía no estaban dadas las condiciones para empezar la semana que viene, dado que hay que ajustar algunas cosas. Entonces, las clases, en principio, las estaríamos empezando el lunes 22 de junio. ¿Está bien? Espero que eso, supongo que genera algún problema en ustedes, pero bueno, lamentablemente estamos todavía en una situación que hay que manejar con cuidado, y esa fue la decisión que se tomó para poder ajustar bien las condiciones sanitarias, sobre todo, y que todo comience sin ningún problema. Así que, en principio, todo el esquema que nosotros habíamos pensado se mantiene de una manera similar hasta a partir del lunes que viene. Una diferencia que va a haber, y eso van a estar en contacto los docentes de práctica con ustedes, es que hay un cupo máximo de 7 estudiantes para nuestros grupos. Así que bueno, eso lo estamos estudiando nosotros. Les vamos a dar más noticias en estos días, pero bueno, recién hoy sabremos bien cuántos de ustedes tienen ganas de venir a los prácticos presenciales, cuántos no pueden venir o directamente prefieren no. Y eso, bueno, una vez tengamos esos números, tendremos que ajustar algunas cosas seguro, y ya nos comunicaremos bien con ustedes respecto a cuáles son los grupos en los que van a tener que venir. Bien, pasado ese anuncio inicial, ahora sí damos comienzo a la clase. Bien, entonces hoy seguimos con la segunda parte de esta clase sobre el sistema nervioso, sobre células del sistema nervioso, y siempre concentrándonos sobre todo en neuronas. Y hoy nos vamos a concentrar en un aspecto principal, y después en la segunda parte de la clase, un poco menos de la mitad en realidad, en otro. Pero lo primero que vamos a hablar es algo que tiene que ver mucho con la biología celular y con cosas que han visto a lo largo del curso hasta ahora, por lo tanto es bien interesante para integrar conceptos. Me están escuchando todos bien, ¿no? Por las dudas. Les pregunté, pero espero que sí me estén escuchando. O estoy hablando, supongo que me hubieran dicho si no me estaban escuchando. Gracias. Entonces vamos a hablar sobre primero los contactos sinápticos entre neuronas, o los contactos sinápticos que establecen las neuronas, y luego, lo que nos dé el tiempo, algo sobre aspectos sobre la diferenciación, sobre el desarrollo de las neuronas, que no queda cubierto en otra parte. Entonces, y nos pareció importante lo compleja que son estas células. Entonces, para empezar, algunos conceptos básicos sobre las sinapsis. Aquí ven un esquema a la izquierda, aquí, y aquí a la derecha una imagen, una tomografía de fluorescencia, con dos marcadores, un marcador de citoesqueleto específico de neuronas. Seguramente no tengo acá el dato exacto, pero seguramente son neurofilamentos. Y lo que está marcado en rojo es una proteína que se encuentra en las terminales de axones que están haciendo sinapsis con esa neurona. Y esto que está esquematizado acá, el dibujo justamente representa eso: terminales axónicas de otras neuronas que hacen sinapsis sobre esta neurona. Y aquí vemos, bueno, las partes principales, ¿no? El soma, las dendritas que se ven ahí, que están cortadas, y el axón que se le coloca ahí. Ven como incluso puede haber alguna sinapsis sobre este segmento inicial del axón que mencionamos la vez pasada, que es donde, se acordarán, ocurre, se establece, se forma el potencial de acción, integrando toda la señal eléctrica que proviene de la membrana del resto de la célula, ¿no? Entonces aquí es donde ocurre eso. Por lo tanto, las sinapsis que están acá, se imaginarán, son bastante más potentes que otras que están por acá en su efecto. Bien, habíamos hablado en la clase anterior de un número de neuronas, y habíamos dicho que en el cerebro humano se calculan a partir de los cálculos hechos por ese método de fraccionador o fraccionamiento que implica separar núcleos y contar núcleos de células positivas para neuronas, núcleos totales, etc. Y que nos da un número de 86.000 millones. El número habitual del que se ha hablado está en torno a los 100.000 millones. ¿No? Son números cercanos. O sea que, poniéndole un número grosero,
digamos, unas 10 a las 11 neuronas aproximadamente en el sistema nervioso central del humano. Bueno, ¿tiene idea cuántas sinapsis se calculan en promedio por neurona que recibe cada neurona como esta? Fíjate acá. ¿Cuántas sinapsis puede estar recibiendo una neurona como esta? ¿Me iban a tirar algún número? Me refiero al promedio, obviamente es muy variable. ¿Están conmigo todavía? Vamos, un número cualquiera. ¿Cuántas pueden ser? 10, 100, 1000, 10.000, millón, 3000, dice Sofía. Bueno, el número no está tan, no miles de millones, en una neurona no. Sí, por neurona más o menos en promedio se calculan unas 1000, en el caso del cerebro humano, unas 1000 sinapsis por neurona. O sea, unas reciben bastante más, otras reciben bastante menos, pero todas reciben muchas sinapsis y pueden rondar el número cerca de los 1000. O sea que el número de sinapsis que vamos a tener, es decir, de contactos entre neuronas, vamos a ver justamente el punto clave donde ocurre la transmisión de información entre una célula y otra, y por lo tanto es la clave del procesamiento de la información en el cerebro. Por lo tanto, el número total son 10 a la 14 sinapsis. Eso, si lo pasamos a letras, a palabras, estamos hablando de 100 billones, ¿verdad? Es un número muy, muy grande. Difícil de abarcar con la mente, digamos, de entenderlo bien. Pero realmente eso da una dimensión de lo complejo que es el sistema de cálculo, digamos, el sistema de procesamiento de información que es el cerebro, si lo comparamos con cualquier computadora. ¿Qué computadora tiene 100 millones de contactos electrónicos? O bueno, ni hablar, 86.000 millones de transistores, no existe. Realmente es un sistema muy, muy complejo. Todas esas sinapsis, ¿en qué tiempo? Al mismo tiempo. Ahora vamos a ver lo que son las sinapsis. Capaz que no te queda claro el concepto de sinapsis. La sinapsis es algo que se mantiene relativamente estable en el tiempo. Porque en un determinado momento una neurona puede tener 1000 contactos sinápticos funcionando. Y los contactos sinápticos son relativamente estables. Pueden cambiar a lo largo de, bueno, tal vez como muy rápido, horas, días, semanas, meses, años. Pueden estar estables por mucho tiempo. Bien, entonces vamos a ver que hay dos tipos de sinapsis esencialmente. Voy a empezar a hablar por uno que es el más sencillo y es un tipo en realidad que existe en muchos tipos celulares, y ustedes ya han hablado un poco de este tipo de conexión, de unión entre células que permite señalización, que es en el sistema nervioso se llama sinapsis eléctrica, pero en otros sistemas se le llama uniones GAP. Ustedes han ya visto, han tenido esto como tema en algún otro teórico. Bueno, vemos aquí una imagen de lo que puede ser una sinapsis eléctrica, un gap, formada por, si recuerdan, esas unidades que son los conexones, que aparecen aquí esquematizados, donde cada célula, cada membrana celular, células distintas que están cercanas una a la otra, tiene un hemiconexón que se une al un hemiconexón similar de la célula vecina, y eso permite generar un canal de un cierto diámetro, pequeño, pero que permite, por ejemplo, libremente el pasaje de iones. Estos canales, recuerden, no son selectivos, químicamente selectivos, digamos, sí pueden regularse, pero dejan pasar cuando están abiertos todo lo que pase por su diámetro, digamos, todo lo que quepa. Entonces los iones pasan libremente, cualquier tipo de ion. Por lo tanto, dos células que están unidas por este tipo de unión, se dice que están eléctricamente acopladas. Un cambio de potencial eléctrico en esta membrana se transmite instantáneamente a un cambio de potencial eléctrico en la membrana vecina. Como si estuvieran conectadas por un electrodo, directamente como los electrodos que son los electrofisiólogos que ponen una pipeta dentro de una célula, es lo mismo. Y esto existe, y hay muchas neuronas en el sistema nervioso que están conectadas usando este tipo de sinapsis, lo cual las hace funcionar en cierto modo casi como una misma célula. Hay una diferencia, y es que, como vamos a ver, este tipo de unión, este tipo de interacción se puede regular, por lo tanto las células pueden
cambiar cómo interactúan con las otras. Pero, de todos modos, una vez que están conectadas, eso es lo importante tener en cuenta. Y eso lo ven representado acá. Vamos a hablar de, acá hay otros conceptos que voy a ir introduciendo. Se le llama neurona presináptica o elemento presináptico. En este caso es una célula de neurona presináptica a la neurona que está, digamos, emitiendo la señal. Y la postsináptica es la que recibe la señal. Es importante tener en cuenta que en el caso de las uniones eléctricas la señal es bidireccional, o sea que no hay una direccionalidad obligada, como vamos a ver en los otros tipos de. Acá la señalización puede ser en cualquier sentido, pero si nosotros estamos haciendo un experimento y estamos aplicando un pulso a una neurona que responde de esta manera, con esta depolarización, esta es nuestra neurona presináptica, y si estamos midiendo en la otra, que está al lado, es la postsináptica. Y lo que vamos a medir es un cambio de potencial muy parecido al de la célula presináptica, solo que generalmente es un poquito menor, y puede ser un poquito más bajo en altura, es un poquito menos depolarizante el cambio, y un poquito más ancho el total de la curva. Esto claramente se debe a razones como hablamos en la clase anterior. Entra en juego la resistencia, y entran en juego otras propiedades de la membrana, que seguramente van a ver un montón, hay propiedades de capacitancia, etcétera, que hacen que las membranas celulares y las células no se comporten directamente como si fuera un cable de cobre, sino que es un poquito más complicado debido a las propiedades, a la forma en la cual se establece el potencial de membrana y el cual se puede cambiar el potencial de membrana. Pero esencialmente lo que ven es un cambio en el mismo sentido, siempre es igual. Si hay un cambio de polarizante acá, va a haber un cambio de polarizante acá. Si hay una hiperpolarización, que es cambia en el otro sentido, en esta célula va a haber una hiperpolarización en esta célula y así sucesivamente. Yo les decía que esto es regulable, y acá les muestro un experimento muy sencillo, aquí abajo, en el que se demuestra esa regulación posible de las sinapsis eléctricas. Donde tenemos aquí una imagen, esto es una retina que está intacta, o sea, lo que es un montaje entero de una retina, la región sensible, fotosensible del ojo, que no es otra cosa que una extensión del sistema nervioso central hacia un órgano de los sentidos, que es el ojo, y que se puede ya sea analizar directamente en el ojo de un animal, o se puede separar y se puede poner sobre un sustrato plano, y entonces uno la puede mirar de arriba intacta y puede hacer manipulaciones experimentales. Aquí lo que se hizo fue inyectar un colorante fluorescente, un fluoróforo, que se llama amarillo lucifer. No importa mucho, lo importante es que es una molécula soluble en agua y que por lo tanto difunde libremente en el medio acuoso y que no atraviesa las membranas, ¿sí? Es impermeable a las membranas, tiene carga, tiene polaridad. Entonces se inyectó eso en una neurona esta acá. Esta es una neurona de un tipo que se llama neuronas amacrinas, neuronas horizontales. Es una neurona horizontal de la retina, y se inyectó en esta neurona el amarillo lucifer, y al poco rato, o casi enseguida, se ve que no se marcó solo esta neurona, sino que se marcan otras neuronas vecinas. Si las otras neuronas se marcan, quiere decir que estas neuronas están acopladas, sus citoplasmas están acoplados, están unidos. Pero no porque sean un sincicio real, no son una sola célula, sino que están conectadas entre sí por sinapsis eléctricas, ¿sí? Por uniones de tipo GAP. Y entonces el amarillo lucifer difunde a través de las uniones GAP, y lo que ven básicamente es un gradiente de difusión típico, ¿no? O sea, está en máxima concentración donde inyectamos, y luego va decayendo la concentración a medida que nos alejamos de la célula, lo cual es lo esperable, y es lo que pasa también con los iones. Eso explica este comportamiento. Bueno, fíjense lo que pasa ahora cuando tratamos esa retina con dopamina. La dopamina, como ustedes sabrán, es un neurotransmisor muy común en el cerebro, y también que funciona en la retina, y que actúa sobre estas células. ¿Y qué es lo que hace la dopamina sobre las células horizontales? Fíjense, al inyectar el amarillo de lucifer ahora en una retina que está tratada con dopamina, lo único que marcamos es la célula inyectada. ¿Sí? Las células vecinas no se marcan. Por lo tanto, lo que pasó acá fue que ahora no fue posible la difusión, las células ya no están más acopladas entre sí. La única explicación posible es que las uniones GAP se cerraron. Entonces es importante saber que las uniones GAP son regulables, entre otras cosas son regulables por calcio, por ejemplo, que podría ser una cosa que está provocando la dopamina ahí, o por otras modificaciones, fosforilaciones, etcétera. Son proteínas que están asociadas, están con una región intracelular hacia el citoplasma, por lo tanto puede ser regulada.
Y esa regulación depende de señales extracelulares, entre otras cosas. O sea que la célula y el sistema nervioso en sí puede regular cuán conectadas están unas neuronas entre sí mediante el sinapsis eléctrico. O sea, pueden todas funcionar casi como una única neurona, acá ven como 20, 15 neuronas que están funcionando casi como una sola desde el punto de vista eléctrico, o pueden funcionar de forma aislada. Entonces, eso es una regulación bien interesante. Una cosa que tienen de ventaja o de particularidad de esta sinapsis es que, como ven, prácticamente no hay retraso entre una señal y la otra. Yo me olvidé comentar acá. Dice acá un retraso sináptico breve de alrededor de 0.1 milisegundos. ¿Bien? Y eso es bastante importante, ¿no? Porque la señal se transmite entonces rápidamente de un lado a otro. Y el tiempo que demora es básicamente el tiempo de difusión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No vamos a hablar más de sinapsis eléctrica, ya que ya las han visto en el constante curso y además son muy sencillas de entender. Nosotros son bastante más complicadas. Bien, seguimos adelante. Si tienen preguntas, acuérdense, pueden hacerlas en cualquier momento. Les leo cuando puedo y cuando puedo las respuestas. La señal entonces puede ir en ambos sentidos. Sí, las sinapsis eléctricas son bidireccionales. El flujo no tiene una forma de regular la unión gap para qué lado pasan las cosas. No hay selectividad de dirección, ¿no? Sin embargo, en estas sinapsis de las que vamos a hablar ahora, que son las sinapsis químicas, justamente la propiedad particular e interesante que tienen es la unidireccionalidad. Estas sinapsis de las cuales vamos a hablar ahora solamente pueden ocurrir en una dirección y no en ambas direcciones. Eso es claramente una de las razones, seguramente, por las cuales existen estas sinapsis, porque permiten entonces que haya una célula presináptica y una postsináptica, y que una sea la que responde a la otra, y de esa manera, armando una red compleja de células que tienen una direccionalidad, se pueden procesar información de otra manera, más complicada. Los sistemas electrónicos, algunos de ustedes tienen alguna idea de electrónica, funcionan de una manera similar, ¿no? Los semiconductores, que son la base de la electrónica, no son otra cosa que cristales que dejan pasar los electrones o la carga eléctrica en un solo sentido y no en el otro. Y están en la base de todo el desarrollo de la electrónica y de la tecnología moderna que conocemos. Por supuesto, muy lejos del funcionamiento complejo del cerebro, pero esencialmente la base es... Bien, entonces, aquí hay un esquema muy simple, pero tiene a su vez varias cosas, que no lo vamos a entrar en detalle ahora, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, cómo funciona cada una de las partes de la sinapsis, pero sí por lo menos resaltar estos conceptos de nuevo, de la presinapsis, o elemento presináptico, que viene de la neurona presináptica, ¿no? Pero se le llama muchas veces elemento presináptico, o terminal presináptica también, a esto que generalmente es un axón, ¿no? Generalmente es una terminal axónica que tiene una región especializada en emitir una señal. ¿Cómo la emite? Bueno, la sinapsis química se caracteriza por emitir la señal por exocitosis. Es decir, va a tener moléculas señal que se llaman neurotransmisores, que están almacenados en vesículas y que son liberados por exocitosis frente a una señal. La señal inicial de esto es la llegada de una depolarización de membrana a esta terminal. Muchas veces es un potencial de acción, cuando es una neurona que forma potenciales de acción, o simplemente una despolarización de la membrana. O sea, cuando la membrana se vuelve más positiva que negativa, digamos, es cuando puede liberarse el neurotransmisor. Esta célula termina, su membrana está completa, y enfrente hay otra célula que está muy cerca. Hay un espacio entre una célula y la otra. Esta otra célula, segunda célula, se le llama elemento postsináptico o neurona postsináptica o célula postsináptica, puede no ser una neurona, cuenta. Y esta célula lo que tiene son receptores, obviamente, para ese neurotransmisor. Bueno, el neurotransmisor difunde en el espacio ese que tiene la característica de ser un espacio súper pequeño, unos nanómetros de difusión. A ese espacio se le conoce como hendidura sináptica, ¿vale? Les voy a mostrar aquí un videito corto que muestra un poco, de forma muy resumida, todo el proceso, donde llega un potencial de acción a esa terminal sináptica, se libera el contenido de las vesículas por exocitosis, difunde el neurotransmisor, van a unirse algunas moléculas de neurotransmisor a los receptores en la possinapsis y causar un cambio eléctrico. Y esa es una de las cosas particulares. Normalmente lo que ocurre en la possinapsis ante una actividad sináptica es un cambio también en el potencial eléctrico de la membrana. Es decir, se activan canales de iones que
cambian el potencial. ¿Está bien? Ahora vamos a ver que ese cambio puede ser en distintos sentidos, y eso es una de las cuestiones interesantes que tiene este tipo de sinapsis también. Bueno, acá ven varias cosas. Bueno, está muy exagerado el tamaño de la hendidura sináptica para que se pueda ver bien la difusión de las moléculas de neurotransmisor. Pero se ve otra cosa. ¿Sí? Habrán visto que las moléculas, que son esas pelotitas violetas, empiezan, algunas de ellas como que explotan, desaparecen, cuando están en camino. No llegan al final, no llegan al receptor. Recuerdan que en todo evento de señalización, y esto acá los retrotraigo a las clases de señalización, es esencial la posibilidad de la reversión, la reversibilidad de la señal. Y eso empieza desde la propia molécula señal que está fuera de la célula, ¿no? La señal si esa señal se mantiene de forma continua, la señal hacia el interior celular va a darse de forma continua. Entonces es importante que el neurotransmisor se elimine muy rápidamente de la terminal sináptica. ¿Para qué? Para que la célula postsináptica pueda responder rápidamente a una nueva señal. ¿Sí? Y eso, o sea, esos conceptos se mantienen siempre en todo tipo de señalización, y la señalización neural, nerviosa, no es otra cosa que un tipo especializado de señalización celular, como hemos visto antes. Bueno, aquí aparece una imagen de microscopía electrónica de una sinapsis química típica, digamos, del sistema nervioso central, donde tenemos una presinapsis que la reconocemos muy fácilmente por la presencia de estas vesículas. Esta imagen está pseudo coloreada, ¿no? Ustedes se dan cuenta, saben que la microscopía electrónica no permite ver colores o generar colores, sino que esto es un color generado artificialmente por alguien pintando las cosas para que se vean y se resalten mejor. Entonces, lo que vemos aquí como rosado son las vesículas sinápticas. Todo lo amarillo sería el citoplasma de la presinapsis, que es seguramente una terminal axónica. Es difícil asegurarlo de eso solamente viendo esta imagen. Es otra característica. Y luego hay una possinapsis que, como característica, tiene que no vemos una cantidad de vesículas ahí asociadas. Las vesículas sinápticas se reconocen porque son todas del mismo diámetro, muy homogéneas, etc. Acá ven una un poco rarita, después vamos a hablar de esto un poco más grande, que no es una mitocondria. Y bueno, lo que vemos es que hay un espacio entre las dos membranas celulares, que es muy, muy delgado. Acá lo vemos mejor en escala. Ese espacio puede tener 20 nanómetros habitualmente. Realmente piensen que el espesor de la membrana plasmática es de 5 nanómetros, apenas un poco más, 4 veces eso, es el espacio sináptico o hendidura sináptica, que es donde tiene que difundir el neurotransmisor. O sea que realmente la eficiencia de difusión y llegada del neurotransmisor a la possinapsis es altísima. Basta con producir muy poquito neurotransmisor para que se produzca una señal fuerte en la célula vecina. Y bueno, y otra característica que ven es que suele haber una región electrondensa, especialmente electrondensa, en las membranas, tanto presináptica como sobre todo en la postsináptica. Eso lo ven muy claramente ahí. Y eso es otro indicador de que esto es una sinapsis. ¿Ven? Esas son formas en las que ustedes la reconocen. Bueno, ¿qué vemos aquí en estas dos gráficas? Bueno, vamos a definir lo que se llaman sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Entonces, nosotros decíamos que la señal que llega a la terminal presináptica para liberar el contenido de los neurotransmisores es o un potencial de acción o simplemente una despolarización de la membrana. A eso se le considera una señal positiva en el sistema nervioso, una señal que implica un pasaje de la señal del potencial negativo en el interior celular a más positivo, aunque no llegue a positivo. Se considera una señal positiva, una señal excitatoria. Si la célula que recibe la señal tiene una respuesta de tipo depolarizante, como está acá, si se vuelve menos negativo el interior, acá son solamente 10 milivoltios, en cambio, ¿no? Llega de menos 70 a menos 60 milivoltios. Pero esto es suficiente para ser considerado un efecto excitatorio. Esto es una depolarización y es lo que ocurre en una sinapsis excitatoria. Si esta sinapsis fuera excitatoria, cuando se libera el neurotransmisor acá, la célula vecina, la célula postsináptica, va a tener una depolarización de su membrana. Igual que tuvo la presinapsis. O sea que hay una depolarización acá que se convierte en una depolarización acá. Por eso lo llamamos una sinapsis excitatoria. Sin embargo, hay otros tipos de sinapsis que son inhibitorias, que es cuando ocurre exactamente lo opuesto. Cuando el potencial eléctrico, en vez de volverse más positivo, se vuelve más negativo aún. ¿Ven? Aquí ven como una caída como de 3 milivolts. Es lo que llamamos una hiperpolarización. ¿Sí? La célula se vuelve más polarizada, la membrana. Y esto es entonces un efecto que llamamos inhibitorio. Entonces,
¿Qué pasa acá? Esta presinapsis tuvo una despolarización, que así es como se liberan las vesículas sinápticas, y lo que causó en la postsinapsis no fue una depolarización, sino una hiperpolarización. O sea que se puede cambiar el signo de la señal entre ambos lados en una sinapsis química, no en una sinapsis eléctrica. ¿Está claro este concepto? Eso es súper importante. Bueno, otro concepto importante que está en esta misma diapositiva y que tal vez les haya llamado la atención es el neurotransmisor que se está estudiando acá, que se usó acá en este experimento. El neurotransmisor es la acetilcolina. Seguramente han oído hablar de la acetilcolina, es un neurotransmisor muy común, ese que se utiliza en la sinapsis neuromuscular, por ejemplo, en la cual vamos a hablar bastante, pero también bastante en el sistema nervioso central. Bien, ven que aquí se agregó a una neurona acetilcolina y la respuesta fue una depolarización. Aquí se agregó a una neurona acetilcolina a otra neurona y la respuesta fue una hiperpolarización. Les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos explicar ese efecto? Parece paradójico, ¿no? Parece contradictorio. ¿Tienen una explicación ustedes? ¿Entendieron la pregunta? Dependerá de la célula. Sí, bueno, claramente las dos células distintas, pero me refiero a nivel molecular. ¿Cómo lo explicamos? Este concepto ya lo vimos cuando hablamos de señalización celular, de hecho. Está bien, depende de la célula en algo que nosotros le llamamos, acuerdan, la competencia de la célula. ¿De qué dependía la competencia de la célula? ¿Cómo responde la célula? ¿No? Bueno, lo vamos a ir viendo en la clase, entonces. Si se les ocurre, después lo discutimos. Pero lo vamos a ver de todos modos. Pero es un concepto bien importante. Está claro que no importa el neurotransmisor, no es el neurotransmisor el que define si una sinapsis es excitatoria o inhibitoria. Esto nos lleva a otra cosa que tenemos que entender, y es que no existen neurotransmisores excitatorios o inhibitorios, aunque a veces se mencionan de esa manera, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué son los neurotransmisores químicamente? Bueno, la mayoría de los neurotransmisores que se utilizan en el sistema nervioso central son moléculas pequeñas, no son proteínas. ¿Okay? Esto es otro concepto que a veces es erróneo, que se tiene erróneo, que son proteínas los neurotransmisores, pero existen un grupo de neurotransmisores, de hecho es bastante variado, que son neuropéptidos, pero que no son los que más utilizan las neuronas y sobre todo son los que no tienen los efectos más claros sobre el potencial eléctrico en la membrana endoplasmática. Lo que afectan el potencial eléctrico sobre todo son moléculas pequeñas, de las cuales mencionamos la acetilcolina, que aquí aparece en la estructura molecular, otros conocidos, la serotonina, la dopamina, el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Muchos de ellos son derivados de aminoácidos que son sintetizados generalmente en la propia terminal sináptica. Las moléculas pequeñas no son producidas en el cuerpo celular, sino que existe toda una maquinaria enzimática que utiliza moléculas de base que, como les digo, muchas veces son aminoácidos para sintetizarlos y existen sistemas de bombeo que los llevan al interior de los recipientes. ¿Claro? Los neuropéptidos sí, por supuesto. Son poco especiales porque son proteínas, por lo tanto tienen que ser sintetizados por ribosomas. Se sabe hoy en día que existen ribosomas y que existe síntesis proteica en el axón y en diversas situaciones, aparentemente de distinta cantidad de expresión, pero en la mayor parte, por lejos de los ribosomas y de la síntesis proteica, ocurre en el cuerpo celular. O sea que gran parte de los neuropéptidos tienen o pueden tener que ser transportados desde el cuerpo de la neurona hacia la terminal. Aquí vemos dos ejemplos de sinapsis, donde una, esta que está acá está coloreado la presinapsis en naranja y en la postsinapsis en amarillo en estos casos. Vemos en esta, por ejemplo, una cantidad de vesículas sinápticas que tienen un núcleo claro, ¿no? Electrón lúcido, y bueno, vemos la densidad sináptica, etcétera, de lo que ya vimos antes. Y acá vemos otra donde están esas mismas vesículas, son muy parecidas, un poquito menos de aumento, que también son claras,
Pero además aparecen otras vesículas con un núcleo denso, muy electrondenso, bien oscuro. Que acá no parecen verse. Es normal que haya de los dos tipos de vesículas, solo que en algunas sinapsis va a haber más de uno que de otro. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Las vesículas pequeñas son las que contienen neurotransmisores pequeños, moléculas pequeñas, como puede ser acetilcolina, por ejemplo. Mientras que estas vesículas más grandes, que tienen un núcleo electrondenso, que claramente no son las mismas vesículas, contienen los neuropéptidos. Cuando hay una depolarización de la membrana de esta célula presináptica, va a haber una liberación de contenido de los dos tipos de vesículas. ¿Bien? O sea que al mismo tiempo, en esta sinapsis van a aparecer moléculas pequeñas como neurotransmisores y también neuropéptidos. Si en este caso no hubiera neuropéptidos, entonces sería solamente una sinapsis que funciona con neurotransmisores pequeños. ¿Está bien? O sea que existen de los dos, solo que tienen efectos, como vamos a ver, un poco distintos, porque depende también de otra cosa. Y eso es lo que nos estábamos olvidando. Nos estábamos olvidando de que para que la señal ocurra en la célula sináptica, tiene que haber un receptor que se una a esa molécula señal y que transduzca la señal. Y acá ven dos viejos amigos nuestros, dos tipos de receptores de los cuales hablamos antes, que cuando los mencionábamos en las clases de señalización, a esto le llamamos receptores canal, ¿sí? Y a esto le llamamos, ¿te acuerdan cómo? A ver si te acuerdan, ¿cómo se llamaba este tipo de receptores? No sé tanto, che. ¿No se olvidaron? Acoplados a proteína G. Bien. Gracias a Agustín y Valentín. En el sistema nervioso, acá tienen que aprender una cosa. Las neurociencias han tenido una buena parte del tiempo un camino independiente al de la biología celular. Y se unió con la biología celular hace algunas décadas. Y de hecho, más fuertemente en las últimas décadas. Entonces, hay nombres que pueden tener las neurociencias que son diferentes a los de la biología celular, pero estamos hablando de la misma cosa. Y acá es un ejemplo. Por ejemplo, en neurociencias se les llama receptores ionotrópicos a los receptores canal. ¿Por qué? Porque actúan dejando pasar iones a su través cuando se interactúan con el neurotransmisor. Y los receptores acoplados a proteína G se los conoce como receptores metabotrópicos. ¿Por qué? Porque lo que se vio en algún momento era que de alguna forma afectaban, modificaban el metabolismo. Porque esto, ¿se acuerdan de la historia, aquella que les comenté del descubrimiento del gamete cíclico? ¿Sí? Ahí se estaba estudiando metabolismo, y justamente lo que estaba activando la adenilato ciclasa para producir ANP cíclico era un receptor acoplado a proteína G. Entonces ahí vienen esos conceptos que son ideas viejas, pero los nombres generalmente fueron acuñados todos hace mucho tiempo, y bueno, van quedando los nombres, ¿no? Las cosas. Pero tienen que dar en cuenta que son exactamente la misma cosa, ¿no? Receptores metabotrópicos son lo mismo que acoplados a proteína G, receptores ionotrópicos son lo mismo que receptores canal. ¿Qué pasa cuando un neurotransmisor se une a un receptor canal o un ionotrópico? Se abre ese canal y eso va a dejar pasar iones. Ahora recuerden que los receptores canal en general son relativamente selectivos, ¿tá? Tienen cierta selectividad. Por ejemplo, pueden dejar pasar solo cationes o pueden dejar pasar solo cationes pequeños, como puede ser el sodio, o pueden dejar pasar solo aniones. Y eso influencia mucho el cambio de potencial eléctrico que va a tener la membrana. ¿No? O sea que según el receptor que tenemos acá, es el cambio eléctrico. No depende del neurotransmisor ni de la célula en términos generales, sino que, ¿qué pasa? Si la acetilcolina se une a un receptor que se abre y deja pasar cationes, sobre todo sodio, el sodio, ¿se acuerdan? Está mucho más concentrado del lado extracelular que del lado intracelular, por lo tanto hay una invasión enorme de sodio en el medio celular, sodio con carga positiva, por lo tanto iones sodio que hablamos, ¿no? Por lo tanto, se depolariza la membrana, ¿sí? Yo creo que lo entienden bien. Pero, si no me preguntan. En cambio, si la proteína, la acetilcolina se une a un receptor que es un canal de cloro, de ion cloruro está también concentrado en el lado extracelular, también con un gradiente hacia el lado intracelular, pero tiene carga negativa. Por lo tanto, al entrar, lo que va a hacer es hiperpolarizar la membrana. Lo mismo pasa con el potasio. El potasio, si bien el potasio está más concentrado en el lado intracelular que en el extracelular,
y por lo tanto va a tender a salir, ¿sí? A favor del subgradiente de concentración. Entonces, cuando sale el potasio que tiene carga positiva, si esto fuera un receptor canal específico para potasio, lo que provocaría sería una hiperpolarización. ¿Está bien? Entonces, según el receptor con el que se encuentra el neurotransmisor, según las propiedades de selectividad de iones que tenga ese receptor, es que se va a producir una despolarización o una hiperpolarización, que es lo que veíamos en esta etapa. Por eso es que la acetilcolina puede provocar efectos distintos en distintas células, porque depende de los receptores que tenga esa célula funcional. ¿Está bien? Y eso permite, y eso es súper interesante, porque permite que se pueda cambiar el signo de la señal. Esta era una señal que venía positiva y se vuelve una señal negativa. Algo que se usa también mucho en electrónica. De paso, vamos viendo analogías. Bien, seguimos adelante. ¿Tienen preguntas? Bueno, acá pasamos un poco a otro capítulo. ¿Saben lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Creo que no. Podrían, pero no sé. Nadie entiende lo que está escrito ahí. Es una palabra. Bien. ¿En qué idioma está? Está bien la pregunta. Ya lo vamos a develar el misterio. Está en otro idioma, ¿bien? Hay unos símbolos que no son los símbolos que usamos nosotros para escribir. No, les puedo contar que está escrito en japonés. Ahora van a ir corriendo. Bueno, en realidad igual, ¿a qué vamos con esto? A mostrarles este video. Les voy a mostrar este video, y este video va a ser la base para un ejercicio. Entonces les voy a pedir acá que en el video, miren, dos cosas. Hay dos frasquitos con moscas, mosquitas chicas, son las mosquitas drosófilas, las mosquitas de la fruta, y aquí hay un termómetro. Fíjense. Fíjense en la temperatura del termómetro y fíjense lo que pasa con las mosquitas. Les voy a dejar viendo el experimento, voy a pararlo en un momento cuando cambie. Bueno, ¿qué pasó con las mosquitas? Por las dudas quiero aclarar que la palabra en japonés no era una palabrota. ¿Qué pasó con las moscas? ¿Qué se diferencia cada frasco? Bueno, hay una diferencia entre cada uno, ¿no? El frasquito verde se aumenta la temperatura. Sí, la temperatura se está aumentando a todo. Todas las moscas están a la misma temperatura. Están en una incubadora a la que se está cambiando la temperatura. La tapa roja están muertas. Una pregunta. A priori no lo podemos saber, ¿no? Están quietas en todo caso. No pueden volar. Bueno, igual las otras no estaban volando tampoco, ¿no? Están en un frasquito, estaban caminando por la pared del frasquito y les gusta, ellas prefieren estar en la parte de arriba antes que en la parte de abajo. O sea que en todo caso no pueden caminar, supongo que tampoco pueden volar. Bueno, vamos a ver qué pasa y cómo sigue el experimento.
Activo. Voy a poner el video de vuelta. Y fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Pasaron, creo que saltó. No, empezó de vuelta. Estábamos ahí. Vamos por ahí. Ahí está. Bueno, habíamos llegado como a 34 grados, ¿no? Algo así, de temperatura. Bueno, ahora lo que hacemos es dejarlas a temperatura normal de vuelta, unos 26 grados, 24 grados. Y va pasando el tiempo que las dejamos recuperar. Están recuperando, ¿no? Están viendo aquí. O sea que a la pregunta de si están muertas, no están muertas. Y se recuperaron cuando cambiamos la temperatura. Yo les pedí que miraran lo de la temperatura por eso un poco, porque es claro que bueno, acá hay una que no está muy feliz. Pero ahí empieza a caminar, tiene la otra ayudarla. Se recuperaron. Bueno, todo esto, este video que vimos, es un experimento bastante clásico y conocido, y nos va a servir como pie para hacer una cosa, que es un ejercicio grupal como la otra vez. Les voy a comentar, porque es más fácil buscar, que la palabra se pronuncia como shibire en japonés. ¿Sí? Esa es la palabra que está escrita ahí. Y de hecho, shibire es el nombre que al que se le da a las moscas, esas que estaban en el frasco de tapa roja, las que se desmayaron, digamos, entre comillas, las que quedaron quietas cuando se subió la temperatura. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio como el del otro día, si les parece bien. No sé cómo les pareció el del otro día, si les gustó. No tuve mucho feedback, pero si les pareció bien y si tienen ganas, son 27 personas, así que bárbaro. Vamos a hacer como la vez pasada 4 grupos, mientras pasa la garrafa del vendedor de gas, para responder 4 preguntas, y les voy a pasar les voy a pasar el link y el ID y la clave, que es la misma del otro día, son exactamente las mismas del otro día, para que lo tengan ahí y vayan conectándose cuando quieran. Y la idea de esto es responder a estas 4 preguntas. El grupo 1 va a responder la pregunta 1, el grupo 2 la pregunta 2 y así sucesivamente. Y las preguntas son, la 1, ¿qué significa la palabra? Eso, shibire en japonés, y qué función está fallando en las moscas, ¿no? ¿Qué les está pasando a las moscas? Un diagnóstico, digamos, clínico de qué les está pasando a las moscas. Grupo 2, ¿qué células están involucradas en el proceso que está fallando, digamos? Grupo 3, ¿qué mecanismo molecular está evidenciando este fenómeno que estamos viendo en las moscas estas, que se llaman así shibire? Y el grupo 4 va a tratar de responder por qué el efecto del efecto que estamos viendo, digamos, con el cambio de la temperatura, es reversible. ¿Está bien? Entonces, voy a entrar acá al Zoom, ustedes vayan haciendo lo mismo, y es lo mismo del otro día. Espero que no tengan ninguna duda. Cuando estén todos conectados, hacemos la separación en grupos. Y lo que voy a hacer también es, creo que lo que hice fue copiarles, si quieren copiar y pegar las preguntas, en un lado, pongo las preguntas acá también, después se las voy a dejar igual visibles en algún lado, y se las voy a dejar visibles. Voy a compartir pantalla desde el Zoom también, para que queden las preguntas ahí. Aunque creo que cuando se separan los grupos ya no lo ven más. Cópiense las preguntas. Los que puedan quedar conectados con el Webex, que no tengan mucho problema de conexión, quedan conectados con el Webex, los que no salgan del Webex, pero alguien va a tener la pregunta, espero. Entonces, tener las preguntas, y si no, me las preguntan a mí. Yo les repito la pregunta. Bien. Vamos a ver, estamos en reunión.
10 participantes. Vamos. Vamos, gente. Los que quieran pueden ya ir prendiendo el micrófono si quieren en Zoom. Yo voy a poner mi cámara en el Webex para poder poner cámara en Zoom. Mientras tanto me van a seguir escuchando en los lados. ¿Nadie más se va a conectar? Bueno. Supongo que van a ser grupos pequeños. Bueno, ya van 12. Van a ser grupos de 3 cada uno, está bien, se puede trabajar muy bien con un grupo de 3. No, 11. No sé. Una chico. Queremos ver si se conectan. ¿Qué les está pasando? ¿Tienen algún problema para conectarse o sencillamente no quieren o solamente dejaron la clase grabando y se van a seguir durmiendo? Una cosa un poco. Bueno, yo creo que lo activamos, así no perdemos mucho más tiempo de la clase. Así que ahora lo que voy a hacer es separar los grupos. ¿Tienen todos claros los del Zoom? ¿Tienen todos claros las preguntas? ¿Los que están en Zoom? Ahí hay 12, bien. Una tarde. El número 12 soy yo. Entonces soy yo el número 12. Dice más. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Voy a dar 4 sesiones. Y a ver, les voy a... Y los remover automáticamente, permitir que regresen a la sesión principal en algún momento. Si fuera necesario, sí. Hacer el grupo reducido automáticamente en 10 minutos. Vamos a hacer lo mismo que el otro día. 10 minutos creo que es suficiente. Vale. Y después quedan 30 segundos más después de esos 10 minutos para terminar de redondear y ahí sí los fuerzas. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahí vamos. ¿Están listos? Vamos.